Hola queridos estudiantes, hoy vamos a hablar sobre las necesidades. Vamos a comenzar hablando del concepto, ¿qué entendemos por necesidad? La necesidad es la sensación de un cierto malestar por carecer de algo y también el impulso natural de satisfacer esta carencia que nosotros poseemos. De la suma de estos dos elementos vamos a obtener la necesidad. Habíamos dicho en clase que si solamente carecemos de algo, pero no tenemos deseo de satisfacer esa carencia, no vamos a hablar de una necesidad, sino que simplemente vamos a estar hablando de un bien o servicio que no poseemos. Entonces es necesario que se dé la conjunción de estos dos elementos, la carencia de un bien o servicio y el deseo de satisfacer esa carencia, para que hablemos de necesidad. También hablábamos sobre las características que tienen las necesidades en su conjunto, no una necesidad en particular. Decíamos que son ilimitadas en cantidad. ¿Y cómo llegamos a esta característica? Porque a medida que la sociedad avanza, que la sociedad se desarrolla, se van inventando, descubriendo nuevos bienes y nuevos servicios que los usuarios o los consumidores desean. Un celular más potente, más viajes al exterior, aprender nuevos idiomas, etcétera, etcétera. Esto hace que las necesidades sean ilimitadas en cantidad. Y como consecuencia de ser ilimitadas las necesidades y de ser limitados los recursos, vamos a encontrar la segunda característica, que es que son limitadas en su capacidad de ser satisfechas. Les recuerdo que no estamos hablando de una necesidad en particular, sino de todas las necesidades en su conjunto. Si no, podríamos decir, bueno, la necesidad de alimentarme o de vestirme o de tener vivienda, yo la satisfago y se termina. No sería limitada en su capacidad de ser satisfecha. Pero al hablar de todas las necesidades, y dado que van surgiendo siempre nuevas necesidades, por esto que decíamos de que se van inventando nuevos bienes y apareciendo nuevos servicios, sumado a que los recursos son escasos, nos da como resultado que nunca podamos satisfacer las necesidades en su conjunto. ¿Por qué? Porque siempre va a surgir una nueva necesidad. En cuanto a la clasificación, tenemos distintas formas de clasificarlas. Ahora vamos a ver 5 que son las más comunes. Podemos clasificar a las necesidades según de quién surjan, según quién les dé origen. Pueden surgir las necesidades del individuo, como por ejemplo la necesidad de alimentarse, la necesidad de vestirse, la necesidad de tener una vivienda, o pueden surgir directamente de la sociedad. Por ejemplo, el transporte, el orden público, la seguridad, la justicia. Algunas van a surgir del hombre por el solo hecho de ser hombre, estas son las individuales, y las de la sociedad surgen porque el hombre ha decidido vivir en sociedad. Si el hombre continuaría viviendo solo, no tendríamos las necesidades que surgen de la sociedad. Podemos también clasificar a las necesidades según su naturaleza. Y acá vamos a tener necesidades primarias y necesidades secundarias. Esta clasificación es muy personal, podríamos decir, porque las necesidades primarias son aquellas que hacen a la conservación de la vida del hombre. Y las secundarias son las que aumentan el bienestar del individuo. Es decir, tengo satisfechas mis necesidades primarias y empiezo a necesitar cosas nuevas que aumenten mi bienestar. Por ejemplo, tener una casa más grande, tener un vehículo más moderno, tener un celular más moderno, aprender un idioma, viajar por el mundo, tener vacaciones más largas, etcétera, etcétera. Las primarias entonces hacen a la conservación de la vida del hombre, alimentación, vivienda, vestimenta, y las secundarias son las que aumentan el bienestar de la persona. ¿Por qué decimos que es una clasificación muy relativa, muy personal? Porque imaginemos los primeros seres humanos, nuestros antepasados hace 30, 40 mil años, tenían necesidades primarias muy básicas: comer, vestirse, tener protección y tener
una vivienda, aunque sea precaria, para también protegerse de los animales y demás. A medida que las sociedades fueron evolucionando, cada vez tenemos más necesidades primarias, si se quiere. Vamos incluyendo a necesidades que en algún momento fueron secundarias como necesidades primarias. Y también puede variar de una sociedad a la otra. Pensemos en las sociedades que están más atrasadas o tienen otras necesidades de alimentos, de agua potable. Las necesidades primarias son realmente muy básicas, es decir, no pasan de la alimentación, la vivienda y acceso al agua potable. En cambio, sociedades mucho más desarrolladas por ahí tienen otras necesidades primarias como puede ser el transporte, un servicio de salud, eh, vacaciones, etcétera, etcétera. Es decir, a medida que las sociedades se van desarrollando, vamos incluyendo necesidades que en algún momento fueron secundarias dentro de las primarias. Para seguir con esta clasificación, encontramos que también podemos definir a las necesidades según la naturaleza del bien utilizado para satisfacerlas. Entonces vamos a tener necesidades de bienes, aquellas que son satisfechas por cosas materiales, volvemos a el alimento, la vestimenta, y necesidades de servicios, es decir, que van a ser satisfechas por un servicio, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad, la justicia, el transporte, el servicio de delivery, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando tengo hambre, puedo ver que tengo una necesidad de bienes, es decir, lo voy a satisfacer con el alimento. Pero si a su vez pido esa comida, que me la traigan a mi casa, ese servicio de delivery que yo estoy demandando va a ser una necesidad de servicio. Es decir, son de bienes cuando son satisfechas por cosas materiales, es decir, cosas que yo puedo ver, que puedo tocar, y de servicios cuando yo no puedo ver ese servicio, sino que me lo brinda otra persona. Por más que a mí me traigan la pizza a mi casa, ese servicio de delivery va a ser una necesidad de servicio. Es decir, voy a estar en ese ejemplo cubriendo dos necesidades. La necesidad de comer, que se satisface con la pizza que me traen a mi casa, y la necesidad de que me traigan la comida justamente por un servicio de delivery, es una necesidad de servicio. También podemos clasificarlas según el tiempo de satisfacción, no el tiempo en cuanto a duración, sino así son necesidades que se van a satisfacer ahora, es decir, de manera inmediata, esas son las necesidades presentes, alimentación, vestimenta, vivienda. Y las necesidades futuras son necesidades que todavía no tengo, pero yo, por hacer una previsión, es decir, por prever que en algún momento puedo tener esa necesidad, hago algo, por ejemplo, un ahorro para un viaje, contrato un seguro para el auto, para la moto, para mi casa, contrato un seguro de salud, por ejemplo. Las necesidades presentes entonces se satisfacen de manera inmediata y las necesidades futuras no están ahora, yo no tengo ahora la necesidad, pero voy haciendo la previsión para el día que tenga justamente la necesidad. Y la última clasificación que vamos a ver nosotros es según la relación que existe entre dos o más necesidades. En las 4 clasificaciones anteriores nosotros clasificábamos una necesidad. Ahora vamos a tener que tener por lo menos 2 necesidades para saber si son concurrentes o complementarias. Las necesidades son concurrentes cuando una anula a la otra. Por ejemplo, si yo tengo necesidad de un aire acondicionado, no voy a tener la necesidad de un ventilador. Si yo tengo la necesidad de una estufa, no voy a tener la necesidad de un calefactor. Es decir, las necesidades concurrentes son cuando una de ellas anula a la otra. Es decir, yo satisfago una o satisfago la otra. Y las necesidades complementarias son aquellas que no pueden satisfacerse aisladamente. Yo necesito sí o sí satisfacer una para lograr satisfacer la otra. Es decir, las dos juntas van a satisfacer esa carencia. Por ejemplo, si yo tengo
la necesidad de contar con un medio de transporte propio, es decir, un auto o una moto, sí o sí voy a necesitar también satisfacer la necesidad de ir a cargar nafta, ir a cargar combustible, porque si no, no me va a servir de nada el vehículo, la moto, el auto que me haya comprado. Entonces, complementarias son aquellas que no se satisfacen aisladamente, sino que tengo que satisfacer las dos al mismo tiempo para satisfacer justamente la carencia. Recuerden, en esta clasificación vemos siempre dos necesidades juntas y de ahí puede resultar que sean concurrentes o complementarias. En las clasificaciones anteriores podemos clasificar de a una las necesidades. Espero que haya resultado claro el tema. Tienen mi mail y mi WhatsApp por cualquier consulta.